¿Saldré vivo de esta? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? A no ser... No, qué va, qué va. A no ser... Ah, qué va, qué va. A no ser... Nada, qué va, qué va, qué va, qué va. A no ser... Ajá. No, 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 qué va. Ah, ya tengo... ¿Qué va? A no ser... Ay, no, qué va, qué va, qué va, qué va. ¿Qué va? A no ser... Ah, pero qué va. Ah, no puede ser. Puede ser. ¡My boys! ¡My boys! Buenas noches y bienvenido una vez más a League of Ciencia, el programa de divulgación con personajes del LoL que no pillan ni a la gente a la que le gusta el LoL ni a la gente que le gusta la ciencia. Hoy hablaremos de Maokai, el Treant retorcido. Nunca supe cómo se escribe. Maokai es un Treant, que es una raza inventada de híbrido entre hombre y árbol, que tienen apariencia y corteza de árbol pero pueden moverse y hablar y les molesta que le prendan fuego como a las personas de la vida real. Y eso es muy bonito. Maokai en concreto era un espíritu de la naturaleza que adoptó forma de árbol para poder beberse todo el zumo de vida de las profundidades de la tierra y usarlo para plantar árboles. Vamos a hablar de este campeón no porque me guste, ya que de hecho no lo había jugado nunca antes de grabar estos clips, sino porque uno de vosotros me lo sugirió en los comentarios, así que muchas gracias, pero la verdad no sé si es la mejor idea. Quiero decir, es un árbol que anda, no hay nada científico que decir sobre él, o sea, los árboles no se mueven, están quietos. ¿Cómo quieres que explique cosas que hace científicamente si es un árbol que anda? No puedo, las plantas simplemente no se mueven. Bueno, sí, crecen y tal, pero no se pueden moverse así rápidamente. Bueno, las plantas carnívoras cierran las bocas esas que tienen, pero ya sabes, eso no cuenta. Digo, bueno, la verdad no sé lo que está haciendo esa, pero si me preguntaran a mí, apostaría que eso no existe en la Tierra. Y bueno, sí, están las plantas esas que cierran las hojitas, pero bueno, eso lo hacen... No tengo ni idea de cómo lo hacen. Las plantas no tienen músculo. Las plantas ni siquiera tienen corazón. No pueden llorar de tristeza, ni dudarían un segundo en ver el siguiente capítulo de la serie que tenéis a medias sin ti. Los músculos son estructuras filamentosas que las células animales pueden formar que tienen la capacidad de contraerse mediante deslizamiento de fibras de actina y miosina. Las células de las plantas son rígidas porque tienen una pared celular y no pueden estirarse y relajarse como las células animales en el tejido muscular. Por tanto, todo lo que se mueva a una planta tiene que ser de otra manera. Lo primero y lo más normal es el crecimiento. Todas las plantas pueden crecer mediante la división de sus células como todas las cosas del mundo crecen. Las plantas tienen un truco especial en lo que se respecta, un efecto llamado tropismo. El tropismo es la capacidad o tendencia de las plantas a dirigir su crecimiento en una dirección u otra dependiendo de factores externos, como la luz, la gravedad o ese timo. Las raíces pueden crecer hacia ese timo también. ¡Mira el tropismo! ¡Mira el tropismo de mis raíces! ¡Cómo destruye a mi enemigo! ¡Tropismo, adelante! ¡Vamos, tropismo! ¡Tropismo, vamos! ¡A por mi enemigo! ¡Mátalo, por favor, tropismo! ¿Tropismo, por favor? Vale, tropismo. Vale, creo que no he dado ni una buena ulti en todas las partidas que he grabado, ¿vale? ¿Qué os parece si cambiamos de tema? Venga, sí, va, eso, sí. El caso es que algunas plantas se mueven un poco más que eso. Algunas plantas cierran sus boquitas de planta y otras van por ahí andando como Maokai. Y queremos saber cómo podría funcionar eso si no tiene músculo en las piernas. En general, los movimientos de las plantas que responden a un estímulo pero no creciendo en esa dirección se denominan nastias. De las cuales hay muchos tipos, pero a nosotros nos interesan los movimientos rápidos, los que se ven, los que son como ¡pam! Rápido. A esto se le llama movimientos vegetales rápidos y hay tres categorías principales. Los que atrapan a las presas, los que esparcen polen o semillas y los que mueven las hojas por otras razones. Podemos llamar así a las categorías, aunque yo prefiero llamarlas la W de Maokai, la E de Maokai y la Q de Maokai. Vamos a analizar cómo funcionan estos movimientos, por ejemplo mirando la Venus atrapamoscas. Dentro de sus bocas, en realidad creo que no se les puede llamar bocas científicamente, pero no quiero tener que poner una flechita en pantalla para señalar la boca. Tú y yo no entendemos, ¿no? Pues ya está. Dentro de sus boquitas tienen unos pelos llamados tricomas sensoriales, que se activan con el movimiento o la presión. Cuando se activan, se abren canales de distintas sales en las paredes de las células, lo que cambia el equilibrio osmótico y el agua entra en las células externas y sale de las internas, lo que hace que unas células se expandan y otras se contraigan, cambiando la forma de la hoja. Podéis imaginarlo como un globo que se llena de agua, pero rapidísimo. Muy rapidísimo, de hecho. El récord lo tiene la morera blanca, que tiene unas pequeñas catapultas hidráulicas que funcionan igual, capaces de lanzar el polen a más de 600 km/h. Más de la mitad de la velocidad del sonido. De hecho, además de competir directamente con muchos de los sistemas más rápidos de movimiento en el mundo animal, está muy cerca del límite de lo más rápido que puede moverse nada en el mundo vegetal sin romper las leyes de la física. Además, si lo miras de lejos, parece que la planta se tira peos para arriba y me gusta mucho, la verdad. Que es como peitos vegetales, peitos de planta. Así que ya veis, ya sea por su capacidad de catapultar sus propias semillas o atrapar a sus presas, no hay nada de imposible en este árbol tan simpático, es científicamente explicable. Ah, bueno, espera que lea eso bien.
Maokai absorbe la energía mágica de la naturaleza que lo rodea. Ah, no, pues es magia. Entonces olvida todo lo que he dicho. Bueno, aquí acaba el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que a mí sí, estoy contento con lo que he aprendido y la verdad es que ni habría pensado en hacer un capítulo sobre Maokai si no lo hubierais propuesto vosotros, así que me encantaría que me propongáis más personajes si queréis que siga haciendo vídeos como este. Como siempre, buenas noches y... Oh, Bien. ¿cómo que bien? Como ¿Me que han bien. matado? Una maravilla, tío.